Sí, vamos a poner como título a esta enseñanza, aunque será una serie donde vamos a hablar sobre los atributos de la palabra y las características de la palabra. Hoy vamos a hablar de una de estas características que tiene la palabra y una de ellas es que la palabra es clara. Ahora, yo quiero que juntos sepamos el lugar que Dios le ha dado a su palabra. Por eso me gustaría que usted abriese su Biblia allá en el Salmo 138, por favor. Salmo 38, 138, verso 2. Capítulo 138, verso 2. Bueno, ¿qué lugar le ha dado Dios a este libro que llamamos la Biblia? Esta es la palabra de Dios. Pero ¿qué lugar le ha dado Dios a este libro? Leámoslo ahí. Salmo 138, 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mira lo que dice la Escritura, que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Dios ha puesto su palabra y la ha engrandecido y la ha puesto al mismo nivel de su nombre. Así que cuando nosotros hablamos de las Escrituras y de la Biblia, tenemos que decir, hermanos amados, que despreciar o ignorar la palabra de Dios, desechar la palabra de Dios, es desechar a Dios mismo. Ignorar la palabra de Dios es ignorar a Dios mismo. Así que, como Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas al mismo nivel que su nombre, estos días vamos a hacer un énfasis en esto, en la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre estas características de la palabra. Algunas las hemos hablado desde el púlpito y en las escuelas y muchas veces en las enseñanzas que hemos tenido. Pero las escrituras y la palabra de Dios tienen unas características principales que deben ser entendidas y retenidas por la iglesia. De hecho, todo lo que sabemos de Dios sale de este libro y todas las doctrinas fundamentales salen de este libro. Cuando hablamos de doctrina de salvación, ponemos nuestra mirada en las escrituras. Cuando hablamos de la doctrina de Dios y hablamos de sus atributos, aquí está la fuente en donde encontramos a Dios revelado, sus atributos. Aquí está quién es Dios, qué quiere, quién es el Hijo, qué hizo, quién es el Espíritu Santo, el autor de la Biblia. Así que necesitamos tener claro esta doctrina, porque de ahí salen todas las demás doctrinas, de ahí se desprenden la doctrina de la iglesia, los acontecimientos finales, todo, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo, todo se desprende de las escrituras. Así que es un pilar fundamental que usted y yo debemos amar y que debemos abrazar, cuidar. De hecho, yo le sugiero con todo mi corazón, con todo el respeto y como pastor les diría, necesitamos estudiar esto, no solamente escucharlo, sino estudiarlo. Luego que se termine la enseñanza, tenemos entre semana en nuestros tiempos devocionales o en nuestros tiempos libres la oportunidad de estudiar. ¿Cuáles son estas características de la palabra? Son 6. Entonces, vamos a ver la autoridad de la palabra. Bueno, y sabemos que la palabra es la máxima autoridad porque es la voz de Dios, la voz de nuestro soberano Dios. Así que por eso podemos decir que vamos a hablar de esta característica que es la autoridad de la palabra.
Vamos a hablar de la inspiración de la palabra. Y esto es importante porque fue Dios quien exhaló la palabra. Vamos a ver la veracidad de la palabra. Y es veraz porque su fuente es Dios. Vamos a ver la inerrancia de la palabra. Y la palabra es inerrante porque su autor es perfecto. Porque su autor es perfecto. Veremos también la suficiencia de las escrituras. Y sabremos que son suficientes porque el autor de las escrituras es omnisciente y sabe todo lo que necesitamos. Y por supuesto, vamos a ver la claridad de las escrituras. Y vamos a comenzar con esa hoy, la claridad de las escrituras. Y vamos a entender que las escrituras son claras y que Dios las inspiró para que sean entendidas por usted y por mí, por el niño o por el más grande teólogo. Y que son claras, así de sencillo. Y hoy voy a comenzar hablando y haciendo énfasis en la claridad de las escrituras. ¿Qué quiere decir esta doctrina? Bueno, que las escrituras fueron entregadas por Dios para que las entendamos, para traer luz, para traer claridad y entendimiento. De hecho, están escritas para ser creídas y obedecidas y por supuesto para ser entendidas. Y es importante para nosotros que nos deshagamos de esa mentira que durante mucho tiempo alimentamos en nuestro corazón. Fueron palabras que alguien dijo y bueno, después todo el mundo lo dijo. Dijo, no, es que las escrituras o la Biblia es difícil de entender. No, no es verdad. No es verdad. Vamos a, vamos a ver rápidamente el caso de Adán. Antes de que vayamos a las escrituras, Dios mandó a Adán. Dios mandó a Adán. Dios dio un mandamiento a Adán. Uno claro para que Adán lo entendiera. Y le dio un mandamiento para que Adán lo entendiera. Así que veremos cómo Satanás, el padre de la mentira, atacó el mandamiento de Dios y cómo ha sido su modus operandi desde el primer momento, porque él es el gran mentiroso de las edades. Quiero que juntos abramos la Biblia ya en el libro de Génesis. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16. Y lo leamos juntos. Por favor, no se pierda. Génesis 2, 16. Mire lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche bien, de todo árbol, y hago ese énfasis, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso mandó Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esto fue lo que dijo Dios. Luego, Satanás habló con la mujer. Léalo ahí en Génesis 3:1, por favor. Mire lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Sí ven a Satanás ahí cambiando la palabra de Dios. Dios le dice en Génesis 2:16 al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol. Y aquí Satanás le está diciendo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ven a Satanás cambiando la palabra de Dios. Pero esa no fue la única vez que Satanás cambió las escrituras. Leamos ahí en Génesis 2, nuevamente, el verso 17. Dice, mas, esto lo dijo Dios, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso lo dijo Dios. Ahora, vamos a escuchar lo que dijo Satanás en Génesis 3, 4. Okay. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces, vemos en Génesis 2:17 a Dios diciéndole a Adán que el día que comieran de este fruto, de cierto morirán. Y vemos aquí a Satanás diciéndole a la mujer, no morirá. Aquí vemos, bueno, por lo menos el primer registro cuando fue torcida y cambiada la palabra de Dios por el mismo Satanás. ¿Mm? Por supuesto, no podemos ignorar que esta tarea de Satanás de torcer las escrituras están desde el principio de los tiempos, desde el comienzo. Él desde el inicio empezó a torcer la palabra de Dios y aquí lo vemos. El ataque de Satanás contra la palabra es directo, es constante. Él nunca ha abandonado esa tarea a lo largo de la historia, desde el primer momento, desde el primer mandamiento, desde la primera vez que se escuchó la voz de Dios hablando con el hombre y dándole mandamiento, desde ese día Satanás quiere torcer la escritura, quiere arrancar el mandamiento del corazón del hombre. Quiere quitar toda importancia de las escrituras en nuestra vida. Bueno, y uno de los objetivos con los que Satanás hace esto, por supuesto, es que huyas de Dios y que hagas una vida lejos de Él. Este es el modus operandi de Satanás, poner al hombre en contra de la palabra de Dios, para que la tomen en poco, para que la desvalorice, por así decirlo, para rebajarla, para sustituirla con sus mentiras, para torcerla, porque Él la desprecia, porque Él la menosprecia. Dios quiere engrandecer su palabra, lo leímos, pero Satanás quiere desvalorizarla, quiere quitarle valor a la palabra. Ahora, si Él logra que tú deseches la palabra de Dios, entonces Él podrá hacer contigo lo que Él quiera, robará tu fe y podrá destruirte. Si tú no tienes a Dios y a su palabra como la máxima autoridad en tu vida, entonces estarás expuesto al engaño de Satanás en todas las áreas de tu vida. Bueno, si una persona escucha la palabra de Dios, seguramente va a volver a escuchar esa voz de Satanás diciendo, con que Dios te ha dicho, con que Dios te ha dicho. Y te va a decir, no es cierto lo que Dios te dijo, no morirás. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando dudaron y desobedecieron a lo que Dios les mandó? Leámoslo ahí en el Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios, entre los arbustos del huerto, entre los árboles del huerto. Bueno, esto nos recuerda y no dejaré de decirlo, esta es la historia de muchas personas en la tierra, escondidos de la presencia de Dios, escondidos tras los árboles de la provisión de Dios. Yo he escuchado a muchas personas o a muchos hombres sobre todo diciendo, yo nunca he necesitado a Dios. Y
Mira todo lo que han conseguido y lo dicen, mire, mire todo lo que he trabajado, esto lo he construido, yo he vivido sin Dios y he construido todo esto sin estar metiendo o tener metidas las narices en la Biblia, porque la gente desprecia la escritura, porque Satanás cumplió su propósito en esas personas. Así que ellos dicen, yo no he necesitado a nadie, yo he trabajado y he hecho una vida, y es una vida buena, y Dios me ha dado muchas cosas buenas. Y entre esas cosas se escucha a la esposa, perdón, se nos cambió el estudio. Bueno, entonces muchas personas hablan de estas cosas y dicen, bueno, yo no he necesitado a Dios. Tengo lo que quiero, tengo la familia que quiero, mire todo lo que he construido. La Biblia dice que algunos besan su mano, diciendo, mire lo que he hecho con mi mano, lo que he logrado. Pero lo que ignora a ese hombre tras el arbusto, que se está escondiendo de Dios, es que tiene una cita con Dios en el tribunal de Cristo. Lo que quiero decir es que, hermano, el peligro más grande que puede tener una persona es ignorar la palabra de Dios, porque terminará huyendo de Dios, corriendo lejos de Él y escondiéndose, obedeciendo a su corazón. Y el problema de obedecer el corazón es que Jeremías, allá en el capítulo 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón no es una buena guía para el hombre. El corazón nos puede engañar y nos puede alejar de Dios. De hecho, Satanás envenena la mente, persuade, engaña. Él no tomó el fruto y lo bajó del árbol y lo puso en la boca de la mujer. No, no, no. Sino que él alimentó los deseos de la mujer con un mensaje contrario a la voluntad de Dios. Y él le dijo a Eva que si comían de este fruto serían como Dios. Recuérdenlo, por favor, leámoslo ahí en Génesis 3:4. Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto fue lo que le dijo Satanás a Eva, que si ella tomaba el fruto y comía y desobedecía a Dios, sería como Dios. Así que yo sé que Eva conocía a Dios, conocía a su creador, ¿cierto? Lo sé, perdón, tratando de organizar un poquito esto. Ok, un segundo, perdónenme. Lo de acá es que tenemos un estudio muy improvisado. Ok, bueno, creo que voy a tener que dejarlo aquí. Voy a tener que sacarlo de aquí. Fue muy buen intento, pero nos duró muy poco. Yo sé que ustedes entienden que lo improvisamos. Perdóname, vuelvo al tema. Eva conocía a su creador. Ella acababa de ver la creación tal cual, ¿cierto? Ok. Y no sabemos, esto es, y hago el énfasis, y no sabemos si ella fue la primera a la que Satanás le vendió la idea que hoy está tan de moda, que dice, decláralo, decrétalo, confiésalo, porque ustedes son como Dios. ¿Mm? Eso no lo sabemos.
pero sí sabemos que le habló y le alimentó los sentidos. Le habló y le alimentó los sentidos. Mire lo que dice el capítulo 3, el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Así que allí en la mujer afloró los deseos de la carne. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Así que aquí afloró los deseos de la carne y que era agradable a los ojos. Aquí afloró los deseos de los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y aquí afloró la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto, dice la palabra, y comió. Pero no olvidemos que Eva fue tentada, alentada, engañada por Satanás con sus palabras. Satanás comenzó diciéndole, con que Dios te ha dicho, así que lo primero que Satanás va a hacer es que sembrar duda en tu corazón contra la palabra de Dios. Lo primero que va a hacer el engañador es tratar de arrancar de tu corazón el valor, el honor que le ha dado a su palabra, porque él ha engrandecido su palabra al mismo nivel de su nombre. Pero él quiere arrancar la palabra de tu corazón, que dudes de la palabra de Dios, que no ames la palabra de Dios. ¿Mm? Con que Dios te ha dicho, es una burla contra la palabra de Dios. Hoy día hay muchos burladores. Con que Dios te ha dicho. Así que él sabe y él logró torcer las escrituras y logró su cometido en Eva. Y lo que te quiero decir es que si él tuerce las escrituras y tú le crees y tú te dejas engañar, te habrá ganado. Pierdes. Y lo que está en juego es muy valioso, tu preciosa alma. Debes saberlo. Satanás quiere que tú desprecies la palabra de Dios, que tú desprecies este libro, que desprecies la voz de Dios, porque Dios es el autor de la Biblia. De Dios salió, Dios exhaló la palabra de Dios. Esta es la mente de Dios, la mente de Cristo. Si tú quitas la mirada de la verdad, pierdes. Si quieres saber si algo es mentira, compáralo con la verdad, compáralo con la palabra de Dios. Nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios, es la Biblia. Si la obedeces tendrás una vida recta. Ese es un principio. Esta es la regla, la palabra de Dios. Y si vives de acuerdo a esa regla, tendrás una vida recta, una vida que agrade a Dios. Así que la Biblia nos enseña que desde el principio Satanás tiene a muchos mentirosos trabajando para él. Bueno, Jesús mismo dijo, bueno, antes de mi segundo regreso, vendrán muchos diciendo que son Jesús, que son el ungido, diciendo que son el Cristo, perdón, el ungido. Satanás tiene a muchos falsos maestros que tuercen en las escrituras en sus filas y ellos tuercen las escrituras para su propia perdición. Falsos profetas con nuevas visiones falsas. De hecho, hay algunos que quieren que sustituir a nuestro Dios en la tierra. Y hay uno que se llama el Santo Padre. Y bueno, por lo que yo sé, nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Padre es uno y está sentado en el trono en el cielo y por lo que sabemos y por lo que dicen las escrituras, Él es soberano y Él no le ha delegado el trono a nadie. Por ahí hay un hombre conocido que se hace llamar el vicario de Cristo. Pero la escritura dice que el único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Allá lo dice en Juan 16, 7. Así que esto de que alguien venga a tomar el nombre de Dios en la tierra es serio. Ese mismo se hace llamar el sumo pontífice.
que es el sumo sacerdote. Y por lo que dice la escritura allá en Hebreos 2:17, el único sacerdote que intercede por nosotros es Cristo. Entonces, un solo hombre en la tierra se hace llamar el Santo Padre, el Vicario de Cristo y el Sumo Pontífice, sustituyendo la autoridad de Dios. Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue gobernando desde el cielo. El que está edificando la iglesia se llama Cristo. Quien añade a la iglesia es el Espíritu Santo. Así que, si hablamos de autoridad en la tierra, la autoridad de Dios en la tierra es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por ahí hay personas que aún se llaman los ungidos de Dios y por lo que nosotros sabemos, hermano, y por lo que dicen las Escrituras, el único que fue ungido por Dios y el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, fue Jesucristo. Todos los demás creyentes, todos los demás, hemos recibido la misma gracia, la misma unción, la misma redención, la misma sangre, la misma misericordia, en la misma medida. En esta tierra no hay ningún superungido, no es verdad. No hay ni superungidos, ni supersalvos, ni superredimidos, no existen. De hecho, Cristo y los apóstoles los denunciaron a estos hombres y los llamaron lobos feroces, los llamaron lobos, perros, los llamaron malos obreros que no perdonarán el rebaño si ellos logran meterse. Ellos quieren quitarte la claridad de las escrituras para decirte que ellos tienen una nueva revelación. No, 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 no es verdad. La revelación está completa en las Escrituras. Toda la verdad que usted necesita para conocer a Cristo y su plan y el plan de Dios en la salvación allí está, para que vivamos una vida piadosa. Es verdad. La Biblia nos habla del Evangelio, es verdad, y hemos estado trabajando en ser cristocéntricos, pero también es verdad que la Biblia nos habla de Dios, de sus atributos, nos permite conocerle. La Biblia también nos da ruta, normas, fe, para que tengamos una vida piadosa. Las escrituras también nos edifican en un crecimiento espiritual, como esposo, esposa, como creyentes. Sí encontramos el Evangelio. Claro que tenemos que vincular todo lo que leemos con el Evangelio, porque si no hay salvación, ¿de qué vale toda una vida pomposa si no hay salvación? Entonces, claro que hay que vincular todo el mensaje al Evangelio de Jesucristo, pero la Biblia también habla de los atributos de Dios, también habla de la obra del Espíritu Santo y cómo opera, también habla de cómo el creyente puede vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que ellos dicen que ellos tienen la interpretación, que ellos quieren ser el filtro a través del cual tú lees y ves las escrituras. Pero la Biblia es clara y está escrita para que tú la entiendas, para que tú la comprendas. Tenemos, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la que hacemos bien al estar atentos. Y la palabra profética, la palabra de Dios más segura, es la palabra de Dios. Por eso necesitamos saber que toda la información que Dios quiere dar de sí mismo, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer, está en la palabra de Dios. No hay un nuevo ungido con nuevas revelaciones, eso es falso. Con una nueva profecía y todo esto, sí los hay por ahí diciéndolo, pero son falsos, ya que tenemos un mensaje que viene de Dios, la palabra más segura. Es un mensaje completo que viene de Dios. Todo el mensaje que Dios quiso darnos está escrito. Usted y yo podemos encontrar ese mensaje en la palabra de Dios.
Seguramente, y lo sabemos, Dios te guiará, Dios te dará sabiduría, Dios te aconsejará, Dios te hablará, ¿cierto? Pero no te dará un nuevo mensaje que esté al nivel de las escrituras. A nadie, a ningún hombre en esta tierra. No podemos aceptar un mensaje extra bíblico. Las escrituras son sagradas. Se cerró el canon bíblico. La Biblia en el libro de Apocalipsis dice nadie puede añadir ya a las palabras de este libro. Nadie puede. Ya no hay forma de que alguien diga es que a Dios le faltó un mensaje para dar ahí uno nuevo y entonces se le apareció a tres y le dio tres mensajes para que sean abiertos, unos no sé dónde, unos no sé cuándo y uno para yo no sé qué. Falso. Todo lo que Dios dijo está en la palabra de Dios. Está escrito. Así que, por esto, mi amado, y mi amada, todos los que nos escuchan, la Biblia debe ser estudiada para ser entendida, para ser comprendida, porque es clara. Ahora, eh, perdón, voy a usar el lenguaje técnico, ¿no? que se usa para esto, pero a la interpretación de las escrituras se le llama hermenéutica. Entonces, voy a hablarle un poquito de esto. Es muy sencillo. Básicamente quiero decirles que existen dos escuelas de interpretación bíblica, ¿sí? Y una de ellas es una conocida como la escuela alegórica. Ellas dicen que tienen 5 niveles de interpretación. La primera es la literal, pero ellos dicen que esa literal es insuficiente. Ahí está el mensaje, llegó. La segunda es la alegórica. Ellos dicen que el primer nivel de interpretación es la literal, pero que es insuficiente. Porque, bueno, dicen que hay muchos vacíos. La segunda dice que es la alegórica. Esto crea un gran problema porque cuando ellos interpretan las escrituras, los que creen en esta, entonces ellos dicen que el texto no dice lo que dice, sino que dice otra cosa. De hecho, ellos han dado pie a que cada diferente época y edad interpreten las escrituras como bien les parezca, ¿cierto? Esta forma de interpretar roba la interpretación clara de la Biblia. Porque si la Biblia no dice lo que la Biblia dice, y si la Biblia no significa lo que la Biblia dice que significa, entonces, ¿cómo quedamos? De hecho, una de las cosas que tenemos que tener claro es que la Biblia solo tiene una interpretación, no ha tenido una según las edades o según los tiempos, y entonces tuvo una interpretación para Adán. Cuando Dios le dijo no morirás, entonces tenía una diferente para Adán, una diferente para Dios y una para nosotros. No, eso no es verdad. Cuando Dios le dijo a Adán morirás, de cierto morirás, eh, ahí es así de textual. Entonces, cuando esto no cambió a lo largo de la historia, y entonces ese no morirás no es diferente para Adán que para los otros hombres que han venido, ¿cierto? El otro nivel de los que ellos hablan de interpretación es el moral. El otro es el místico, y ellos dicen que la búsqueda de Dios en la Biblia, que la Biblia tiene significados ocultos, ¿m? Escondidos de los misterios de Dios y que deben ser encontrados de esa forma mística. Así que esa interpretación es muy difícil seguirla, pero como creyentes, ya lo hemos dicho cuando hablamos y leímos y estudiamos el libro de Apocalipsis, hay una interpretación a la que nosotros nos apegamos.
a los que se han abrazado la iglesia desde el principio. Y es a una interpretación histórica, literal y gramatical. ¿A qué nos referimos o qué significa esto? Lo que significa cuando decimos que creemos que la Biblia es un libro o podemos ir a él e interpretarla de forma histórica, literal y gramatical. Lo que significa es que estamos diciendo que la Biblia dice, lo que quiere decir. ¿Sí? Sí hay algunos símbolos que hay que descubrir, pero no hay secretos entre líneas, ¿sí? Te lo explicaré así. La Biblia se escribió para ser entendida y obedecida, para ser entendida, para ser comprendida por ti, por mí, por nuestros hijos, por el niño o por el teólogo. La Biblia se escribió para ser entendida. Esto no es verdad que eh, muchas personas piensan y dicen, una de los que hablan de esta interpretación alegórica es la Iglesia de Roma. ¿Mm? Y entonces ellos dicen que el Antiguo Testamento se interpreta por el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento lo interpreta la Iglesia. Entonces, esto pone a la iglesia sobre la palabra o por encima de la palabra, porque ellos dicen que la Biblia dice lo que la iglesia dice que la Biblia dice, lo cual es una mentira y atenta contra la autoridad de las escrituras, porque la máxima autoridad no es la iglesia, no es la iglesia quien confirma las escrituras, sino las escrituras, las que están sobre la iglesia, la máxima autoridad. Así que siempre los hombres a través de la historia han recibido un mensaje claro para que sea entendido y obedecido. Voy a darle unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, Dios mandó a Adán que no comiese del árbol del bien y del mal. Dios mandó a Adán y le dijo, no comas. Y este fue un mensaje para que Adán lo entendiera. ¿Mm? El mensaje se da a Adán para que lo entienda. El mensaje que Dios nos da en la palabra se nos dio para que lo entendamos. A Noé se le mandó a construir un arca porque vendría un diluvio. Y aunque él nunca había visto un diluvio, entendió y obedeció. ¿Mm? Abraham, Dios le pidió a su hijo y le dijo que se lo entregase. Y Adán se movió en la voluntad de Dios. Ustedes conocen la historia. Abraham entendió y obedeció a Dios. A Moisés le dijo que sacara a su pueblo de Egipto. Y Dios le habló a Moisés para que Moisés lo entendiera y lo obedeciera. Cuando Dios le dijo a Salomón que le iba a dar sabiduría, le dio sabiduría. Dios le dijo a Lot y a su familia, no mires tras ti. Le dijo a Lot, no mires tras ti, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces el mensaje era claro para que él huyera de ese lugar perverso en el que estaba. Entonces, ¿qué quiero decir? Que así como ellos recibieron un mensaje claro, la Biblia tiene un mensaje claro para mí y para ti. Y que es mentira que se diga que es difícil de entender. Dios habló para que oyéramos, para que entendiéramos, para que creyéramos y para que obedeciéramos. Dios escribió los 10 mandamientos para ser entendidos y obedecidos. Dios nos manda a nosotros a hablar de arrepentimiento. Este es el mensaje que damos en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados,
que si tú te vuelves hoy a Dios, Él podrá perdonar todos. Que Él murió en la cruz pagando por nuestros pecados hace 2000 años. Y que si tú crees en ese sacrificio, te arrepientes y te apartas de tus pecados, serás benefactor, por así decirlo, de ese sacrificio. Cubrirá tu vida, pagará tu deuda. La deuda de tu pecado te reconciliará con Dios. Este es el mensaje claro que cambia vidas. Y eh, la gente lo sabe. Cuando hablamos de arrepentimiento, entonces le decimos al inconverso, arrepiéntase. Ese no es un mensaje oculto, entre líneas. El pecador entiende ese mensaje. Aquel que ama el mundo, aquel que es inconverso, que es incrédulo, entiende lo que Dios está llamando. Entiende lo que se le está ofreciendo. Pero ellos no creen a Cristo. No es que usted le predique el evangelio y él no lo entiende. Lo que pasa es que esa es su respuesta para Dios. Usted le dice, vuélvase a Dios. Pero el hombre sabe lo que está rechazando. El hombre sí entiende. El hombre sabe, esas personas a las que usted les predicó el evangelio y que no siguieron a Cristo, no fue porque no hayan entendido el evangelio ni el llamado a arrepentirse, sino porque desechan la palabra de Dios. Rechazan a Cristo. Ellos saben lo que están rechazando. La Biblia está escrita para ser entendida. Los incrédulos serán condenados por rechazar la verdad, no por no entenderla. Escúcheme, los inconversos, los incrédulos serán condenados por rechazar la verdad, no por no entenderla. Ellos, por ejemplo, el apóstol dijo, estas cosas les he escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo. La palabra fue escrita para que la entendamos y para que la creamos. Por eso la palabra de Dios es clara. Es clara. Juan escribió y dijo, ustedes van a ser condenados porque no creyeron. La gente no va a ser condenada porque no entendió. No, es porque no creyó. ¿Mm? La escritura es clara. La escritura lo dice. Cuando Jesús estaba predicando y se acercó el joven rico y él le habló y el joven rico le dijo, bueno, todos estos mandamientos he guardado desde mi juventud. Bueno, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso era para el joven rico. Pero él se alejó de Jesús porque tenía muchas riquezas. Él no fuera que no entendió. El asunto del joven rico, su asunto no fue no haber entendido, sino que no creyó y no estuvo dispuesto a pagar el precio que el Redentor le dio. El precio que se paga cuando tú encuentras la perla de gran precio, el gran ejemplo que el Señor Jesús dio. Esa perla de gran precio, donde un hombre encuentra una gran perla de gran precio y vende todos sus tesoros, todo lo que tiene por comprar esa perla. El joven rico no lo entendió, perdón, no lo obedeció. Él lo entendió perfectamente, pero no lo obedeció. Los hombres van a ser condenados no porque no entiendan, sino porque no creyeron. Ahora, el mensaje central de la Biblia es claro y comprensible. La Biblia se debe interpretar correctamente en sentido normal y literal, como una historia escrita para ser entendida. Sabemos que la Biblia está compuesta por mandamientos, historias, promesas, advertencias, poesía, ejemplos, figuras literarias que están a nuestro alcance para ser entendidas.
pero está escrito para ser entendido, para ser leído, para ser guardado en el corazón. Y cómo Dios nos puede bendecir a través de algo que no entendemos. De hecho, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 3, eh, dice así. Leámoslo por favor, Apocalipsis. Capítulo 1, verso 3. Dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado, bendecido, el, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y, y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Lo leeré otra vez. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Es, es así de claro. El libro de Apocalipsis, que la gente dice, no, ¿cómo se va a entender? El apóstol dijo, bienaventurados, serán benditos, bendecidos los que leen, los que oyen, los que guardan esta palabra, las palabras de este libro. Así que este libro fue escrito para ser entendido, para ser comprendido, para ser creído, para ser entendido. Yo sé que en la Biblia hay algunas profecías que se cumplieron inmediatamente, otras les llevó otros años, muchos, otros están por cumplirse otras de estas profecías. Muchas están por venir. Pero cada hombre en cada época de la historia que fue a la Biblia encontró en ella luz, iluminación, la iluminación que necesitaban para obedecer y vivir una vida que agrade a Dios. Así que cualquiera que dice, no quiero ir a la Biblia, desecha, pero él sabe lo que está desechando, porque él quiere vivir escondido de Dios tras un arbusto, tras el árbol de la provisión de Dios. Porque aún ese árbol por el cual usted se alimenta y alimenta a su familia, ese árbol en el que se esconde, es un árbol que Dios le dio por su misericordia. Y hay hombres que saben que están rechazando exactamente, ellos están rechazando la palabra de Dios, pero no es ignorancia, es una determinación de su corazón. Yo quiero invitarles a que hoy desechemos este pensamiento que dice que tú no entiendes y que no puedes leer las escrituras. No, no es verdad. Los mandamientos son claros y están escritos para ser obedecido. Mira, este viernes estuvimos orando apoyados en los mandamientos de Jesucristo. Allí hay mandamientos, los mandamientos del Señor para la iglesia. El miércoles estuvimos orando apoyados en lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Sacamos esos textos y oramos apoyados en las Escrituras. ¿Mm? Así que aquí hay cosas puntuales para ser entendidas, leídas. Listo. Si hay algunas de difícil interpretación, Dios ha regalado a la iglesia maestros y pastores para que puedan eh, explicar un poquito mejor algunos conceptos. Pero Dios, el Espíritu Santo, está del lado del creyente para que el creyente entienda la escritura. Yo ayer estuve, mientras hacía la enseñanza, escuchando las predicaciones en el encuentro de mujeres que tuvieron ayer, tan necesitadas que estaban ellas, gracias a Dios por ese encuentro. Eh,
Estuve escuchándolas y me dio mucho gusto encontrar tanta luz, hablando la palabra de Dios, no hablando desde su corazón. Vi a mi esposa trabajando en ese encuentro desde que comenzó. Se reunieron una y otra vez y oraron y se reunieron y estudiaron las enseñanzas y las dijeron previamente y volvieron y las enseñaron y se habló y se corrigió y sería importante que pongan este texto también, este versículo. Y fue una bendición. Y encontramos que no fueron un montón de mujeres ahí parloteando, sino que fueron mujeres predicando a las mujeres la palabra de Dios. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Y fue maravilloso porque quiero que sepa, este libro está escrito para que usted lo entienda. No tiene mensajes ocultos. No es así. No permita que el enemigo ponga en su corazón duda, ni que venga a decirte con que Dios te ha dicho. Dios ha engrandecido su palabra. Leemos. Dios ha engrandecido su palabra. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Maravilloso. Mira que hay unos mandamientos. ¿Cuál de estos son difíciles de entender? El Señor dijo todo esto de forma clara. Y tú no necesitas ser el más grande de los teólogos para entenderla. Él dijo, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Significa, usa todas tus fuerzas, todo tu corazón y toda tu mente por buscar a Dios, porque cuando tu amor por Dios crece en la medida que lo conoces, tú no puedes amar a quien no conoces. Necesitas conocer a Dios. Dios se ha revelado en las Escrituras, búscalo. Cuando encuentres a Dios en las Escrituras, sabrás que Él dice en las Escrituras que es tu Padre que te ama y tu Dios que te ayuda. Maravilloso. ¿Se puede entender? Claro que se puede entender. Ama a tu prójimo. ¿Se entiende? Se entiende. Teme a Dios. Confía en Dios. Jesús les dijo, ven y sígueme. ¿Cuál es la parte que no entiendes? Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Jesús dijo, mírame a mí, óyeme a mí, sígueme a mí. Jesús nos enseñó todo, cómo vivir una vida, no solamente con sus palabras, sino como su ejemplo, una vida piadosa. Porque Él es la meta de una vida piadosa, ser como Cristo. Jesús dijo, no murmures, no juzgues, perdona, ora, ten fe en Dios, ten fe en mí, dijo Jesús. Ten fe, Dios puede cambiar las circunstancias de tu vida, Dios puede perdonarte. Si tú le permites por y usas estas herramientas y este conocimiento y te vas y lo buscas y permites que ese yo que está centrado en tu corazón, lo arrancas, lo desentronas y dejas que Dios se siente en tu corazón. Él va a poder cambiar tu vida, porque la gran mayoría de problemas que tiene el ser humano es por causa de su orgullo, de su arrogancia. Se independizaron de Dios, huyeron de Dios, se escondieron tras el arbusto de la provisión de Dios y claro, allí están escondidos, extienden la mano cuando les da hambre, toman lo que necesitan y ahí tienen ese arbolito.
que no sabe que Dios lo sembró y que ese es el árbol de la provisión de Dios para ti, porque te ama, aunque esté lejos de Él. Porque si algo tienes es porque Dios te lo ha dado. Y Dios nos está dando esta oportunidad hoy de volvernos a Él, de volvernos a su palabra, de creer en Él, de conocerlo. Él puede cambiar nuestras circunstancias, Él puede cambiar nuestra vida, Él puede cambiar nuestra vida de pecado. Si somos esclavos de vicios, de borracheras, de mentiras, de engaños, de adulterios, de inmoralidad, Él lo puede cambiar. Si estamos llenos de ira, de enojo, de orgullo contra Dios, contra el mundo, si hay resentimiento, Él lo puede cambiar porque Él es Dios y Él ha dado su palabra para que su palabra ilumine nuestras vidas y nos transforme. Perdón. Su palabra tiene el poder de transformarnos. Su palabra tiene el poder de hacer una obra en nosotros gloriosa, interna. Muchas personas siguen a un Jesús cultural, a un Jesús histórico, como lo siguen como un amuleto, como la pata de conejo, he dicho. Pero ellos no están siguiendo y no tienen una relación con el Jesús resucitado, con aquel que aún tiene las marcas en su cuerpo, las marcas de la cruz. Jesús puede transformar tu vida. Jesús puede restaurar todo. Y lo digo por el testimonio que tenemos en la iglesia. Personas que llegaron separadas, fueron guiadas al perdón, al arrepentimiento, al evangelio, a la cruz, y recibieron el perdón de Dios en sus vidas y pudieron dar de ese perdón a su cónyuge y pudieron restaurar sus vidas. La Biblia dice, búsqueme mientras pueda ser hallado. Y esto no significa que hay muchas personas que en el momento de la dificultad siempre buscan a Dios. Pero una vez Dios les ayuda y pasan la dificultad, vuelven a la rutina de su vida y ponen como excusa mil cosas. Sus hijos, su trabajo, no hay tiempo, lo cual es falso. Ellos rechazan a Dios y saben que están rechazando. No es porque no entiendan el llamado de Dios, no es porque no entiendan la palabra, es porque lo desdeñan, lo desprecian desde el corazón. Estos mandamientos están allí para ser obedecido. Perdona, ora en secreto, busca a Dios. No erréis. No erréis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso lo dice la palabra. No falle en esto. Por eso, mis amados, hoy vamos a ir a la palabra y vamos a buscar hoy a Dios en oración, diciéndole: Dios, ayúdame a deshacerme de estos pensamientos, ideas que el enemigo de la palabra ha sembrado en mi corazón, que me aleja de la lectura bíblica, que me aleja de amar este libro maravilloso que tú inspiraste, es tu voz para mi vida. Ayúdame a deshacerme de estos pensamientos que me dicen que yo no voy a entender la escritura, que es difícil de comprender. Por favor, vamos a buscar a Dios y a decirle: Señor, hoy queremos oír tu voz, oír tu palabra. Queremos entenderla. Queremos que nos des luz. Queremos que nos guíes a toda verdad. Queremos que nos des tu Espíritu Santo para que nos ayude en esta tarea de sumergirnos en tu palabra, para conocerte a ti, Dios eterno, para conocer a tu Hijo, quién es tu Hijo, qué hizo, para conocer al autor de la Biblia, para conocer más a Dios en la palabra. Y vamos a buscar a Dios sabiendo que esta es una carta para ti, sin importar el estudio que tengas. Si tú eres el teólogo, el ilustrado, el doctor, el letrado, el más sublime de los estudiosos, o si solo eres un niño que está escuchando este mensaje,
tú puedes entender la palabra de Dios. No importa que seas ese niño o no importa que seas ese sublime estudioso. La palabra está escrita para que la entiendas, para que la creas, para que la obedezcas. No te confundas, no dejes que te roben esto. Si te roban la palabra, te están robando todo. Quiero, por eso, mi amado, mi amada, suplicarte que tu oración hoy sea porque Dios haga esto que hizo, con su palabra lo haga en tu corazón, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dile, Señor, engrandece tu palabra en mi vida y tu nombre en mi vida, para que yo pueda amar tu palabra y sujetarme a tu palabra y sujetarme a tu verdad. Amados, quiero decirles que el próximo sábado vamos a tener nuestro encuentro de hombres. Va a ser una bendición. Quiero que se conecten. Yo no sé por qué algunas mujeres no se conectaron o no estaban. Sí hubo más de 100 conectadas, eh, pero hay algunas que no lo sabían, no sé por qué. Yo creo que hay un chat de Casa de Dios en el cual estamos enviando información. No sé por qué no lo están recibiendo. Quiero que los hombres se conecten. Si usted no sabe de este encuentro, llámeme, por favor. Llame al que lo invitó a la iglesia, llame a algún hermano y conéctese, pero no deje de escuchar este mensaje. Yo quiero hoy terminar recordándote, ¿m?, lo que hace la palabra. Quiero decirte que tienes en tus manos un tesoro de mayor valor que el oro fino. Quiero que lo leamos. Salmo 19. ¿Qué dice el Salmo 19? Esta es la palabra con la que vamos a estar haciendo el encuentro de hombres. Palabra que el Señor nos dio. Anoche también la estuve estudiando. La subrayé. Mire, dice así. El 19, verso 7. La ley del Señor es recta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor siempre, y son verdad, y son todos justos. Usted tiene en sus manos o a su alcance la palabra clara que Dios escribió para usted, para que la entienda, la crea. Vamos a orar y a buscar al Señor con todo el corazón. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Y te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, porque ella es verdad, Señor, porque la has engrandecido, Señor, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sabemos, Dios mío, que tenemos un enemigo. Nuestro enemigo quiere alejarnos de esta tu palabra, quiere robarnos tu palabra, quiere torcer la palabra, quiere robarla de nuestro corazón. Quiero pedirte, Señor, que nos des el discernimiento y ilumines nuestra vida con tu verdad para que podamos, Dios mío, confirmar todo lo que escuchamos
con esta norma de fe y conducta, con esta regla de justicia, con esta verdad que es tu palabra. Danos el carácter, danos el amor para ir tras tu palabra, para buscarla, para escudriñarla, para obedecerla, para amarla, Señor. Pero te damos gracias porque tu palabra es clara, porque tu palabra, Señor, convierte el alma, Señor, porque ella tiene el poder de convertir el alma, porque ella tiene el poder de hacer sabio al sencillo, porque, Señor, ella alegra el corazón. Porque, y ayúdanos a entender que tú la has levantado al mismo nivel de tu nombre y la has glorificado tú, que tu palabra corra y sea glorificada como lo ha sido entre nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses. Que tu palabra corra y sea glorificada. Glorifica tu palabra en mi vida. Glorifica tu palabra en mi corazón. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Dame luz y la mente para poder recibir tu palabra y guardarla en mi corazón, para amarla, para seguirla, para leerla, para oírla, para, para obedecerla, para ponerla por obra, Señor. Gracias por tus mandamientos y gracias por lo que tú me mandas a mí, Señor, por lo que tú me has dicho a mí, para que yo lo obedezca. Quiero pedirte que me des el valor para obedecerlo, Señor. Que me des la fuerza, que me des la habilidad, Señor. Que me des tu Espíritu Santo para que yo pueda obedecer tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a obedecer lo que tú me has dicho a mí, Señor. Amar a Dios, amar al prójimo, a temer a Dios, a confiar en Dios, a seguir a Cristo, a tomar su cruz, a seguirle. Ayúdame, Dios, para abandonar todo aquello que es pecado en mi vida, para tener una conversión en mi vida, un antes y un después. Señor, te pido que tu iglesia no caiga en el engaño que mucha gente puede decir en lo porvenir, que somos antes y después del coronavirus. Eso es falso, eso no salva. Ayúdanos a decir que somos alguien, Señor, después de Cristo, que tuvimos un antes y un después de Cristo, que fuimos redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir y que fuimos rescatados para vivir una vida que te agrada, una vida piadosa, una vida en la que podemos restaurar nuestro hogar, un hogar de bendición, de paz, de gozo, de alegría, donde podemos confiar en ti, en tu palabra, Señor, donde podemos ser bendecidos, Señor, y nuestros hijos pueden ser educados, Señor, y formados en el temor de tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor. Señor, y que entendemos lo que no entendemos de tu palabra, que podamos obedecer lo que sí entendemos, Señor. Queremos ser obedientes. Queremos ser obedientes cuando nos dicen no murmuren, no juzguen, perdonen, oren, no ignoren las escrituras. Queremos ser obedientes, Señor, a ti y a tu palabra. Por eso te pedimos, danos un corazón convertido, Señor. Danos un corazón para obedecerte y no dejes que el enemigo robe la palabra que nos has dado, el mandamiento que nos has dado. Y no permitas que venga a nuestro corazón, Señor, a decir con que Dios te ha dicho, para robar tu mandamiento. Ayúdanos a permanecer en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no ir avergonzados como este primer hombre huyo y se escondió tras el árbol, tras los árboles, junto con su esposa. Ayúdanos a no escondernos de ti tras los árboles de la provisión que nos has dado, Señor, sino para buscarte a ti, para oír tu voz, para entenderla, para creerla, porque es clara, para vivirla y para obedecerla. Te bendecimos.